hecho, si no, de hecho, si no estoy equivocado con el análisis que hemos hecho, contando el Real Decreto Antiapagón, esto ha ocurrido en 4 ocasiones, ¿no? Pero en esas 4 ocasiones, pues sí que es verdad que los tribunales han tenido ocasión de pronunciarse respecto de, vamos a decirlo así, la validez o los efectos de actuaciones, vamos a decirlo así, que en aplicación de ese Real Decreto Ley, actos administrativos o de otra naturaleza, que se hubieran sustanciado mientras estaba en vigor la norma, pues sobre su efectividad o persistencia o ultraactividad en un contexto en el que luego el Real Decreto Ley no se validara. Y básicamente, en resumen, es que aquellas, vamos a decirlo así, situaciones jurídicas consolidadas o que se hubieran consolidado mientras estaba en vigor la norma, es decir, pues durante los 30 días antes de que se sometiera a su convalidación y no se convalidara, pues esos actos siguen siendo válidos. Si esto pues, digo, por aterrizarlo ya, vamos a decirlo así, a casos concretos dentro del análisis que nosotros hemos realizado, por ejemplo, nos encontraríamos en que aquellas promotores que hubieran solicitado la extensión del semestre dentro de la nueva ventana regulatoria que se abrió por mor del Real Decreto Ley 7/2025 y dicha solicitud se hubiera resuelto mientras estuviera en vigor el Real Decreto Ley, pues son actos que, vamos a decirlo así, son consolidados y la no convalidación no arrastra a su validez o eficacia. De hecho, bueno, nosotros experiencias prácticas que hemos visto en el despacho, en esos casos, una vez otorgada la extensión, pues eso ya se ha comunicado al operador del sistema y también se ha tomado referencia o al operador del sistema o al operador de la red de distribución, al gestor de red. En esos casos ya se ha tomado en consideración la nueva fecha resultado de la extensión. Mi valoración, disculpad un segundo, perdonad. Vamos a ver. Respecto de aquellos, perdonad, que me está aquí entrando. Bueno. Por lo que se refiere a la extensión automática de aquellas instalaciones a las que le vencía el hito ahora en el 24-25 de junio, la valoración que tenemos también es que en la medida en que esa extensión que se hacía hasta el mes de septiembre de manera automática se producía ope legis y la norma se aprobó y entró en vigor, pues de la misma forma, esas extensiones automáticas no digamos, perviven y mantienen sus efectos. Del mismo modo, si incluso esos proyectos que a los que les vencía el hito en junio tienen esa extensión automática hasta septiembre, hubieran pedido una extensión adicional y hubiera sido resuelta, pues en esos casos también se mantiene el plazo resultante de la extensión de semestre por haber sido un acto administrativo dictado con una norma en vigor y plenamente aplicable en el momento en el que se solicitó y se resolvió. Las comunidades autónomas, algunas, pero bueno, varias de ellas, la percepción que tenemos en el despacho hemos visto muchos casos, han resuelto en tiempo y forma dentro del mes y ahí no ha sido problemático. Desde el punto de vista de los proyectos del ministerio, la información que tenemos es que se habían resuelto. Sí que es verdad que estamos viendo cierto retraso en la notificación de la extensión, pero sí que están llegando. Con lo cual, y son también actos que se dictaron estando en vigor el Real Decreto Ley. Con lo que, bueno, ahí también un poco lo que pedimos es a quien se encuentre en esa situación de haber pedido una extensión de proyectos que se están tramitando ante el ministerio y no hayan recibido todavía la notificación de la extensión, pues que tengan un poco de paciencia porque la información que tenemos, que nos han trasladado algunos promotores, es que están llegando las resoluciones. Claro, la duda principal se plantea en aquellos casos en los cuales se hubiera solicitado la extensión y no se hubiera
dictado la resolución por parte de la Administración en un contexto en el cual la norma no se ha convalidado, ¿no? Ahí, y este tema ya lo comentamos en la Asamblea, ahí entramos en una zona de grises. Quiero decir, esto ya desde un punto de vista jurídico caben distintas interpretaciones. Eh, Se puede interpretar, y creemos que tiene argumentos jurídicos, que tratándose de una, aun cuando el régimen que se traslada a la regulación, que ya se había trasladado en el Real Decreto Ley 823, cuando se abrió la primera ventana para extender los semestres, como ahora es un régimen de solicitud, aportando una declaración responsable y la necesidad de que la Administración resuelva, es verdad que si atendemos a la exposición de motivos de la norma, tanto del 823, en particular la del 823, que es la primera vez que se incluye esta ventana regulatoria, se hablaba en ese preámbulo, que al final es un criterio interpretativo relevante, como un derecho de los promotores a extender con el límite del año 28. Insisto, no lo podían haber configurado de otra manera, en el sentido de que bastara la mera notificación con la declaración responsable para que ello ya generara, vamos a decirlo así, o reconociera el derecho a la extensión. No se optó por esa fórmula en el articulado de la norma, ni en el año 23, ni en el Real Decreto Ley 7/2025, pero lo cierto es que la norma, o sea, el preámbulo del 823 habla de derecho a la extensión. En- Aquí no hay una jurisprudencia, vamos a decirlo así, que de forma clara, o por lo menos que nosotros hayamos identificado, de alguna manera resuelva este problema. Pero sí que es verdad que hay pronunciamientos jurisprudenciales que por analogía se podrían traer a colación para tratar de defender que en caso de que se hubiera presentado la solicitud, que esa solicitud fuera completa y que no hubiera requerido ninguna subsanación y que tratándose de un derecho que, como decía, se configura o como se establece en el preámbulo del 823, que se debe tomar en consideración a efectos de la interpretación del 7/2025, dichas solicitudes deben resolverse de acuerdo con el régimen que estaba previsto en el de acuerdo con el régimen que estaba previsto en el momento de la solicitud, de acuerdo con el marco regulatorio que estaba previsto en el momento de la solicitud. A ver, esto es un argumento jurídico de parte, pero tampoco sería descabellado que pudiera argumentarse de contrario, que eso no es posible y que al haber decaído la norma, no es posible dictar un acto sobre la base de una norma ya derogada. Yo ahí, por eso quiero hacer hincapié, hay argumentos jurídicos. A mí, desde mi punto de vista y tratándose de una cuestión controvertida, la forma que me parece que tiene más sentido que esto pudiera resolverse, pues entiendo que a lo mejor a nivel de ministerio se haga una consulta a la Abogacía del Estado para ver cuál es su interpretación al respecto dentro de estas dos alternativas posibles y si se valida desde un punto de vista jurídico por parte de la Secretaría General Técnica de la Administración, en este caso del Ministerio de Transición Ecológica, que cabe resolver esas solicitudes de acuerdo con el régimen en vigor en el momento de la solicitud, pues aclararlo vía una pregunta frecuente. No es la mejor solución, pero a mí la verdad que teniendo en cuenta, vamos a decirlo así, el contexto en el que estamos y que se trata de una cuestión controvertida y que esta cuestión no es susceptible de, como ya lo habréis visto en la propuesta de Real Decreto que se ha aprobado hoy, de aprobarse con una norma de rango reglamentario, porque requiere una modificación de una norma con rango de ley, yo creo que es la única solución posible. Y ya para terminar, un poco digo por hacer este preámbulo, ¿no? Que estoy hablando aquí demasiado, pero una de las cuestiones que también me trasladaba Cristina y el equipo de UNED era qué pasaba con aquellos casos en los cuales se había iniciado la tramitación durante el mes que ha estado en vigor la norma del almacenamiento hibridado dentro de la poligonal, aprovechando esa ventana o esa exención, vamos a decirlo así, de la necesidad de declaración de impacto ambiental, que como sabéis es una de las medidas estrellas que estaba incluida en el Real Decreto Ley que para acelerar el despliegue de baterías, en particular en aquellos casos en los que estuviera asociada a una instalación de generación en un esquema de hibridación. Pues bien, es verdad que eso se quedaba también en una especie de limbo por el mismo motivo que decía anteriormente, serían solicitudes presentadas, pero que no se habían
tramitado ni resuelto durante el periodo en el que la norma estuvo en vigor, y eso podría crear situaciones problemáticas desde un punto de vista jurídico. La buena noticia es que finalmente la propuesta de Real Decreto de medidas urgentes que se ha sometido a consulta pública y cuyo texto se ha publicado esta mañana ha incluido esa medida. No era una cuestión sencilla porque había que buscar un encaje jurídico, pero hay un encaje jurídico que permite que esto se apruebe en una norma de rango reglamentario y que nosotros desde la asociación también en las alegaciones que hemos ido presentando lo pusimos sobre la mesa, y es que la propia ley de evaluación ambiental establece un régimen, desde el año 18 se modificó la ley de evaluación ambiental, incluyendo una disposición final que habilita al gobierno, mediante una disposición de rango reglamentario, porque es una habilitación al gobierno, para modificar los anexos de la ley de evaluación ambiental. De hecho, esta posibilidad ya se utilizó en el año 23 y precisamente para incluir dentro de los anexos de la Ley de Evaluación Ambiental y por medio de un Real Decreto, precisamente el almacenamiento. Cuando el almacenamiento se incluye y se somete al procedimiento de evaluación ambiental, se hizo modificando los anexos de la Ley de Evaluación Ambiental a través de una norma de rango reglamentario. La primera pregunta es, oye, pero ¿cómo vamos a modificar una ley de evaluación ambiental con una norma de rango reglamentario? Pues bien, se puede hacer porque la propia ley de evaluación ambiental lo habilita en una disposición final. Y ese Real Decreto que se aprobó en el año 23 fue informado favorablemente por parte del Consejo de Estado, y la norma, como todos sabéis, se aprobó, entró en vigor y desde aquel momento se estaba exigiendo la evaluación ambiental para proyectos de almacenamiento. Yo la percepción que tengo, pues oye, podemos pensar, ¿yo qué creo que va a pasar? Esto ya es una valoración personal. Estamos en el mes de agosto, las solicitudes se han presentado a lo largo del mes de julio de estos expedientes. Entiendo que las administraciones, tanto estatal como autonómica, como autonómicas, en un contexto en el cual ya se ha hecho público un texto que se pretende aprobar, porque así lo ha establecido un acuerdo del Consejo de Ministros, por la vía de urgencia, y que será previsiblemente en septiembre o en octubre, una vez que se haya informado pues, por Consejo de Estado, por CNMC, etcétera, etcétera. Yo creo que la solución más razonable es que esas solicitudes se mantengan, es decir, no se rechacen, no se inadmitan por el hecho de que el Real Decreto Ley no se haya convalidado, sino que se dejen ahí en stand-by, que ya tengan las administraciones la cobertura necesaria para poder dar trámite a esos proyectos de hibridación, que incluyen, que no requieren evaluación ambiental por estar la batería dentro de la poligonal del proyecto de generación asociado, que en su momento tuvo una declaración de impacto ambiental favorable, se les dé trámite una vez que se apruebe y entre en vigor el nuevo Real Decreto, que, como habéis visto, incluye esa modificación del anexo 2 para reproducir la medida que se había incluido en el Real Decreto Ley 725. De hecho, desde mi punto de vista, yo creo que ya lo habíamos comentado, la técnica legislativa que utilizaba el Real Decreto Ley 7/2025 para excluir el almacenamiento hibridado de evaluación de impacto ambiental era un poco discutible como técnica legislativa, porque al final empezamos a tener un montón de normas que modifican o restablecen regímenes de excepción, pero no dentro de la norma base o norma básica y marco, que en este caso sería la Ley de Evaluación Ambiental. Con lo cual, creo que incluso es mejor técnica legislativa como se va a hacer ahora, porque va a quedar la exención plasmada en la Ley de Evaluación Ambiental en los anexos y no vía una excepción que se había incluido en un artículo de un Real Decreto Ley, pero sin modificar la Ley de Evaluación Ambiental. Em, Cristina, yo así un poco creo que estos eran los temas un poco, ¿no? Que habían llegado más consultas, ¿no? Pero bueno, sin Sí, perjuicio de que pueda haber más cuestiones que a lo mejor se quieran tratar o no, ahí ya un poco vale. los... Tengo dos personas con la mano levantada. Una Vale. es Pablo Simón. Eh, Pablo, te acabo de habilitar para que abres. Te tienes que abrir tu micro. Y Sí, dinos hola. de qué empresa eres, por favor. Sí, buenos días, se te oye. Sí, buenos días. Mira, me vais a Vale. disculpar, me he levantado por error, ¿eh? Disculpadme. Vale. Bueno, Bueno, pues entonces la siguiente es Patricia Martínez. Patricia, estás muteada.
Sí, Patricia, te tienes que abrir tu micro. Bueno, si quieres, mientras tanto, visto que hay en las preguntas una de Clara Fernández Domínguez, lo que no sé es de qué compañía es porque no lo pone, pero bueno, básicamente esto lo que hemos comentado. Nuestra resolución de extensión tiene fecha de firma del 23 de julio, al haberse firmado antes de la publicación del BOE, efectivamente, yo la considero que es válida. Hombre, en el mejor de los mundos también hubiera sido pues que se tenga ya la toma de razón por parte de Red Eléctrica, pero tratándose de un acto válido que no se ve afectado, un acto administrativo válido que no se ve afectado por la derogación del Real Decreto Ley, entendemos que en ese caso Red Eléctrica o el gestor de red de que se trate lo tomará en consideración. Vale, bueno, Patricia, sigues en mute, no sé si te quieres habilitar el micrófono o no puedes. Y mientras, Miguel Montero, si quieres, ya estás habilitado para hablar. Sí, buenos días, ¿me escucháis? Buenos días, Miguel, Sí. sí. Hola Miguel, buenos días. Buenos días. Mire, he revisado muy rápido lo que es el borrador de la propuesta de Real Decreto, pero bueno, he hecho en falta el tema de las extensiones que anteriormente sí se regulaba. No sé si esto de alguna forma lo habéis podido ver que esté encuadrado en algún punto, si se podrá de alguna forma meter vía alegaciones o propuestas. ¿Habéis visto algo de esto? Sí, Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Esto es lo que comentaba antes. Este tema no se puede regular en una norma de rango reglamentario porque requiere una modificación del Real Decreto Ley 2320 y tiene que ser a través de una norma con rango de ley. Entonces no es un instrumento válido, vamos a decirlo así, la propuesta o esta propuesta de reglamento para modificar el Real Decreto Ley 2320. Sí, pero a lo mejor con la revisión del 413 que está en vigor, que está en ciernes digo, a punto de salir, a lo mejor se puede introducir ahí, ¿no? Tampoco, Miguel. O sea, yo esto también por manejar expectativas. Un reglamento, un real decreto, no puede modificar un real decreto ley. O sea, de hecho, si ya cuando tengáis porque claro, esto se ha publicado esta mañana. O sea, Claro. el real decreto o la propuesta de real decreto que se ha publicado, digamos, lo que viene es a trasladar a una norma de rango reglamentario aquellas cuestiones que estaban en el real decreto ley que son susceptibles de modificarse por vía reglamento. Modificaciones del 413, modificaciones del Real Decreto 1955/2000, la modificación que comentaba de los anexos de la Ley de Evaluación Ambiental, porque hay una habilitación, ahí sí que hay una habilitación en la propia ley para poder modificar los anexos por vía reglamentaria, pero lo que no puede hacer un Real Decreto es modificar un Real Decreto Ley. O sea que yo ahí sí que digo, a ver, sé que este tema tiene mucho impacto. A ver, creo que son muchos los casos en los que afortunadamente se ha pedido la extensión dentro de la ventana del mes que había y la administración ha resuelto. Es verdad que a lo mejor en algún caso no se ha resuelto esa solicitud y en esos casos... la situación que tenemos es la que comentaba antes. Yo creo que habrá que pedir un informe o si hay voluntad de hacerlo a la Abogacía del Estado, a la Secretaría General Técnica, para que valoren si esas solicitudes, aunque no se hayan resuelto dentro del mes, podrían resolverse ahora con arreglo al marco regulatorio que estaba en vigor cuando se presentaron. Pero ese sería el único escenario y que esto se aclare por vía una pregunta frecuente o alguna instrucción o instrumento normativo en esa línea, pero que sería por la vía de la interpretación. Pero lo que es la ventana, por simplificar, la ventana que se establecía de los 2 meses, más luego 4 para resolver, en el Real Decreto Ley, eso no se puede incluir en una norma de rango reglamentario. Vale. Y ya por último, por consultaros, es decir, he visto que, bueno, la definición que han hecho de potencia instalada a los efectos, no sé si la he leído una vez nada más, pero me ha parecido tan interpretable, tan complicada, es decir, con la posibilidad de simplificarlo de una forma tan sencilla como se recoge actualmente en el artículo 3 en cuanto a decir, bueno, que las potencias de instalaciones hibridadas no sumarán, es decir, no se sumarán, sino que la potencia viene definida por la potencia con capacidad de evacuación de esa instalación, pero bueno, no sé si, ¿cómo lo veis No, vosotros? sí, yo ahí, Miguel, totalmente de acuerdo. A ver, este tema ya dio debate, o sea, de hecho nosotros en el despacho, entiendo que vosotros os estará pasando igual, cuando se publica y aprueba el Real Decreto Ley, y esto, Cristina, yo creo que también llegaban muchas consultas a UNED, yo he estado viendo con Héctor varias,
precisamente lo que estaba dando más dudas era cómo interpretar la nueva definición de potencia instalada en aquellos casos en los que había hibridación, porque al final los esquemas de conexión pueden variar, se comparte transformador, no se comparte transformador. Este sí que creo que es un tema que se pueden hacer propuestas. Hay un plazo de alegaciones, creo que es hasta el 10 de agosto, ¿no, Cristina? Y creo que Sí. la idea es que Sí. también vamos a recabar como asociación alegaciones y ahí cualquier sugerencia que tengáis respecto al wording de cómo se podría a lo mejor redactar esto de una manera que tenga más sentido o que genere menos dudas, pues oye, las tendremos en consideración. Ahora bien, yo la sensación que tengo, Cristina, porque este tema de la definición le han dado bastantes vueltas, yo creo que tienen que ser propuestas que vayan en el sentido de aclarar lo que el gobierno quiere regular, pero no cambiar el criterio que ellos están poniendo ahí, porque yo sinceramente creo que este tema le han dado muchas vueltas, viene también de una propuesta de CNMC y yo creo que todo lo que sea clarificar el wording para que no genere dudas de interpretación, por supuesto, si vamos a unas propuestas, vamos a decirlo así, de cambiar lo que es el paso, cambiar lo que sería el racional, ¿no? De cómo computar la potencia instalada, ahí va a ser más complicado. Que se pueden plantear, pero yo creo que este es un caso precisamente de los que ahora en la consulta pública se pueden hacer alegaciones con propuestas de mejora del wording, pues para que sea más claro. Ok. Que efectivamente lo que decía David, nosotros el plazo de alegaciones creo que es hasta el 8 o el 10 y va a haber un grupo de trabajo el próximo lunes para hablar de las posibles alegaciones a la propuesta de Real Decreto que saldrá hoy en los comunicados. De todas formas, voy a dar paso también a Héctor, que está ahora conectándose. Bueno, Héctor, no sé si tú tienes algún comentario sobre la potencia instalada, estás muteado, pero si quisierais hablar tendríais que habilitaros el micro. Y tengo también alguna mano más levantada y hay preguntas en el chat. Vale. Entonces, José Antonio Sánchez, le he permitido, o sea, te he habilitado el micro, ahora te tienes que tú habilitar tu micro para hablar. Hola, hola, buenos días, ¿me oís? Te oímos, te oímos. Bueno, buenos días. No, era apuntillando lo del tema de lo de la potencia instalada, entonces una cosa que me ha quedado un poco en duda, con el tema del Real Decreto Ley, se estaba definiendo ese concepto de la potencia de nueva de hibridación atendiendo a lo de la evacuación. Al tumbarse ese Real Decreto, habéis dicho que ese concepto sí que se va a mantener, aunque se haya derogado Bueno, el decreto. no, no es que se vaya a mantener, es que se ha incluido en la propuesta de Real Decreto que se ha publicado esta mañana. O sea, se va a mantener en la medida en que una vez que se publique, se apruebe y se publique el Real Decreto. Yo no sé, Cristina, a lo mejor puedes compartir en el chat el enlace a la publicación o ya no sé si lo hemos enviado. Sí, 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 lo voy a Digo buscar. porque, o sea, no es que se mantenga algo que sea, que no sea convalidado, pero se ha incluido la misma definición modificando el artículo 3 del Real Decreto 413 en la propuesta de Real Decreto que se ha publicado esta mañana. Vale, y también, aparte de lo de la potencia de hibridación, el concepto, porque había también una divergencia con lo del tema de la potencia, como el tema sobre todo de los inversores, lo que era la Sí, potencia instalada, porque hay una duda de la potencia máxima, potencia permanente, y eso también lo estaba clarificando este Real Decreto Ley. ¿También sí, va a tener sí. eso en cuenta? Eso lo tiene en cuenta. Ahí un poco el planteamiento es precisamente que, a pesar de que la redacción del Real Decreto Ley 7/2025 sobre este particular, que es la que se ha trasladado a la propuesta de Real Decreto, aclara muchas cosas, también genera muchas dudas. Entonces hay que es un poco en la línea también de lo que iba de la pregunta que hacía antes Miguel Montero. Entonces yo creo que ahí es, oye, coged sobre todo los técnicos, porque yo la verdad que en este tema cuando nos han llegado consultas al despacho yo puedo tener mi opinión, pero, por ejemplo, he hablado mucho con Héctor y con el equipo técnico de UNED, porque, insisto, esto al final es un tema de configuración técnica, proyecto a proyecto. Hay casos en los que se complica el tema porque se comparten a veces infraestructuras de conexión, trafos con otros promotores. La casuística es larga, entonces yo ahí lo que sugerimos es que reviséis la propuesta de Real Decreto, este artículo 3 y cualquier propuesta que consideréis que puede ayudar a clarificar o evitar esas dudas que nos habéis estado planteando durante el mes
siguiente a la aprobación del Real Decreto Ley, pues las tendremos en cuenta. Veo que se ha conectado aquí Héctor con nombre de Carlos, Sí, pero, disculpad, es que me han pasado pero el link y entonces por eso me nada, aparece. nada. Y yo creo, Héctor, que probablemente en línea con un poco de lo que hemos venido comentando este mes, con las dudas y casos prácticos, alguna alegación o sugerencia de mejora de la redacción se hará, ¿no? Probablemente. Sí. Es que me ha pasado el enlace, entonces por eso. Ok. Vale. Sí, disculpad, un fallo técnico porque es que mi enlace no funcionaba y entonces sí, me ha pasado un socio que asiste a las oficinas de UNED y entonces por eso aparezco como Carlos Alnar porque me he conectado a través del enlace que me ha pasado. Bueno, sobre la potencia instalada, o sea, yo creo que esta definición que han sacado en el Real Decreto que publican hoy para audiencia de información pública es un poco más clara que la que había en el Real Decreto Ley. Creo que que deja fuera algunas dudas que venían trasladándonos. Eh, Sigue sin ser perfecta, pero bueno, lo que o sea, si bien es verdad que sería mucho más sencillo decir, bueno, la potencia instalada será aquella que aparece en el permiso de acceso y conexión, ¿no? Eso sería bastante más sencillo, pero el ministerio nos ha expresado que ellos querían que hiciera referencia a algo físico, ¿no? Entonces, por eso continuamente hacen referencia pues, a transformadores, inversores, turbinas, etcétera, ¿no? No quieren que sea solo pues, lo que pone en un papel. Y entonces, pues por este motivo, pues es un poco más compleja, pero yo creo que, aunque es más compleja, sí reúne las distintas casuísticas que suelen dar problemas, ¿no? Incorporan la posibilidad de que, o sea, siempre se hace referencia a que de las múltiples posibilidades siempre sea la de menor potencia, y entonces, como entre esas posibilidades está el transformador, pues en muchas instalaciones no va a ser relevante cuál es la potencia de los inversores, que es una de las cuestiones que iba a ser problemática. En aquellas en las que sí que sean los inversores, y ya son casos raros, porque normalmente la potencia de inversores va a ser mayor que la del transformador, cuando sea la potencia de los inversores, en esos casos sí que se limitan, sí que se permiten limitaciones por software si el fabricante las ha suscrito, ¿vale? Eh, y bueno, pues luego, pues por ejemplo, si se hibrida en continua, pues lo mismo es la potencia del inversor, etcétera. Yo la he leído rápidamente y creo que resuelve algunos de los problemas que se planteaban. Bueno, yo creo que es una propuesta que, si bien es compleja y quizás podemos mirar en detalle la redacción, resulta netamente beneficiaria para todas las instalaciones. O sea, no se me ocurre ninguna instalación que se vea perjudicada. Hay algunas que se van a quedar igual, o sea, que no se van a beneficiar adicionalmente. Eh, pero no empeora. Eh, Comentan por el chat que efectivamente esto no resuelve aquellos casos en los que el transformador se comparte con otras instalaciones distintas, efectivamente. Eh, entonces, bueno, pues quizás podemos hacer alguna alegación al ministerio para que lo exprese de tal Yo, manera. yo, yo para mí ese es el punto, que puede ser incluso que quede más claro o incluso por la vía de la aclaración, porque también hay un concepto Mm, de que al final la instalación o el módulo de generación hibridado con una instalación de generación se constituyen luego ya pensando en cómo va a operar, cómo va a actuar esa instalación en el mercado y frente al operador del sistema. Al final está de alguna manera ligada a lo que sería la titularidad de esa instalación, ¿no? O sea, quiero decir, aquí hay un agente detrás. En el caso de que se compartan transformador, me parecería que sería llevar desde un punto, o sea, a ver, en el caso este tema ya lo hemos vivido en otros casos, ¿no? Pues con el Real Decreto 413, con el artículo 7 y con el artículo 14, ¿no? Pues desde el punto de vista de cumplimiento de obligaciones de tipo técnico, de centro de control, de huecos de tensión o incluso para la asignación de la IT en el caso del RECORE, de ahí puede tener un sentido, pero desde el punto de vista de considerar la definición de potencia instalada, que sería casi tanto como hacerlo, extrapolar el criterio del RECORE, que es un concepto retributivo, a lo que sería un concepto técnico de que te defina cuál es la potencia de la instalación de una instalación que no está, vamos a decirlo así, bajo el control del titular, pues yo creo que no tiene sentido. O sea, pero bueno, a ver si podemos conseguir algo. Yo estoy de acuerdo con Héctor. O sea, al final esto
bendito problema de interpretación, porque aquí el problema que estábamos teniendo era que la suma de potencias directamente lo que estaba evitando era que se pudieran iniciar las tramitaciones hasta que las plantas estuvieran en explotación. Yo creo que esto ha sido una medida que se ha peleado mucho por parte de la asociación y bueno, pues estamos hablando del detalle, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver si podemos mejorar el detalle, pero lo relevante. Ahí, o sea, la intención del ministerio era un poco lo que ya se hizo en su momento distinguiendo la potencia de los paneles y de los inversores y elegir la menor de las dos, ¿no? Porque ahí la filosofía era en cualquier caso que la potencia fuera pues el factor limitante, ¿no? Y entonces aquí han dicho, bueno, ¿por qué quedarnos en paneles e inversores si podemos llevarlo hasta el transformador, siendo pudiendo ser este un factor limitante? Claro, como dice David, cuando nos vamos a transformadores que ya no son exclusivamente nuestros, sino son de infraestructuras compartidas, ahí, si bien es verdad que se mantiene el criterio de que ese es el factor limitante, eh, el problema es que ya deja de ser parte de la instalación a ser parte de la infraestructura compartida, ¿no? Entonces, es complicado, pero bueno, lo miraremos y este creo que será uno de los principales puntos que podemos tratar en la reunión del lunes. Perfecto. Oye, pues si queréis, si te parece bien, Cristina, hay aquí algunas preguntas que, bueno, me había puesto a tipear, pero a lo mejor si vamos de viva voz acabamos antes. Sí, yo creo que sí. Tengo una en el chat que como solo hay Vale. una en el chat, si quieres te la digo, y es si tenemos alguna información si el MITER ha solicitado a la Abogacía del Estado un informe sobre aquellos casos en los que no se ha resuelto la extensión de semestre. O sea, No me sabemos si se consta, ha... no me consta. O sea, yo sabemos. creo que esa es una propuesta pues, que haremos también. Claro, al final esto también hay que verlo, a ver qué posibilidad hay, porque realmente si el ministerio, digamos, ha resuelto todas las que tenía presentadas dentro del mes, antes de que no se convalida, antes de la fecha de no convalidación del Real Decreto Ley, a lo mejor no lo ven como un problema y por tanto deciden no elevar la consulta. O sea, esto habrá que ver un poco pues en función de la magnitud y yo creo que eso a lo mejor, Cristina, puede ser interesante para tener también una idea de si estamos hablando de un problema muy gordo o no tanto, pues que a lo mejor los socios trasladaran cuántos casos tienen como estos. Casos en los que se haya pedido la extensión estando en vigor la norma y no se les haya notificado la extensión durante el periodo que la norma estuvo en vigor, es decir, antes de... antes. Vale, vale, pues sí lo preguntamos a los socios. Bueno, luego Vale. vamos a Aquí las preguntas. Sí. sí, pregunta por aquí Guillermo Arzuaga, ¿cómo quedarían las BES y su línea de evacuación en los procesos de DUC? Bueno, pues aquí lamentablemente, aunque esto afecta fundamentalmente al standalone, no se puede modificar la ley del sector eléctrico con una norma de rango reglamentario como se hacía para reconocer la utilidad pública de las instalaciones de almacenamiento. Sí que es verdad que en el caso del almacenamiento hibridado, pues ahí como comparte infraestructura de conexión con la instalación de generación y las instalaciones de generación, si tienen la posibilidad de que se les reconozca la DUP en concreto, pues esas no se verán afectadas. O sea, yo creo que aquí el principal damnificado es el standalone, porque las que estén hibridadas con proyectos de generación no van a tener ese problema. Y luego Eh, hay otra que no sé si te la habías contestado, es la de Jorge Loring sobre la prioridad de despacho. sí, esa se la dejaba a Héctor, la verdad, porque esta me parecía más Sí, técnica. la prioridad de despacho la han sacado igual que en el Real Decreto Ley 7 2025. O sea, Vale, está la primera de todas es para las renovables, estén o no hibridadas, después cogeneración y las standalone irían en un tercer punto. Vale. perfecto. Es difícil, o sea, el motivo por el que, o sea, este punto de la prioridad de despacho es controvertido porque o sea, también influye en cómo interpretar directivas europeas y tal, y entonces no es fácil que se pueda interpretar que el standalone pueda tener una prioridad de despacho por encima de la que le han asignado, que es el tercer grupo. Vale. Vale. Ok. Veo por Eh, aquí, bueno, la de Raúl Martínez París ya lo hemos comentado, que si la resolución se presenta, la solicitud de extensión em, se presentó en plazo, pero la resolución es Quiero posterior. eso, yo no sé.
¿Perdón? Miguel, Miguel, tienes tienes el el micro micrófono habilitado, abierto. te lo tienes que cerrar. Bueno, te lo Vale, cierro yo. pues en ese caso, pues va a quedar un poco, como decía, a criterio de de cómo lo vea la administración competente. Me estaban planteando también por el chat, bueno, no por el chat, por mi chat, por mi WhatsApp, si en esos casos podía darse una resolución a la que se le diera eficacia retroactiva. Em, yo creo que eso podría volar, pero ya no es solo la decisión que tome la administración, sino tú cuando tengas esa extensión que te den en su caso aplicando una fecha retroactiva. Yo creo que al final jurídicamente es la misma discusión, porque es básicamente si se pueden retrotraer los efectos a una fecha en la cual la norma estaba en vigor, pero la resolución se dicta en un momento posterior. Pero lo que quiero decir es que, oye, si la administración, que en este caso va a ser autonómica, porque el ministerio nunca da resoluciones retroactivas, tiene voluntad de hacerlo, evidentemente ese es el mal menor, pero habrá que ver cómo reacciona Red Eléctrica, en el sentido de si lo valida o no lo valida. Yo creo que Red Eléctrica aquí también va a tener su criterio. Como sabéis, cuando se dio eficacia retroactiva a las días, allí por el año 23, en el primer trimestre del 23, Red Eléctrica inicialmente decidió no validar el hito de la día, se presentaron conflictos de acceso, esos conflictos de acceso, la CNMC le dobló el brazo a Red Eléctrica y dijo que sí, que había que considerar, porque no podía Red Eléctrica dejar sin efecto un acto administrativo dictado con arreglo a la ley, pero también que sepamos que Red Eléctrica solo ha recurrido en el contencioso. Es decir, que Red Eléctrica de saque no es muy amiga de las resoluciones retroactivas. Con lo cual, oye, ¿se puede por parte de la Administración? Pues hay voluntad de hacerlo, no vamos a nosotros a decirles que no, y menos si ese es vamos a decirlo así, el clavo ardiendo que tenemos para agarrarnos, ¿no? En aquellos casos en los que nos haya dictado. Pero habrá que ver cómo respira Red Eléctrica. Em, Aquí pregunta Lourdes que si al final, entiendo la pregunta es básicamente porque sí que se ha reproducido toda la modificación del en el 1955 de distinción en autorización administrativa de explotación provisional y definitiva que hace falta para cada una de ellas, pero no se incluye porque sería modificar con una norma reglamentaria un Real Decreto Ley que digamos que a efectos para acreditar el hito 5 baste con la autorización administrativa de explotación provisional. Yo, para mí, en el contexto en el que estamos, el criterio podría ser que quiten la pregunta frecuente donde el ministerio hace esta interpretación. Pero por manejar expectativas no lo veo realista porque ellos tienen su posición y quieren que David, sea. tenemos alguna mano levantada de Agustín Alfaro. Agustín, si quieres hablar, te tienes que habilitar el micro. Vale, Perfecto. ¿Me oís bien? sí. Sí. Sí, muy buena. Soy Agustín Alfaro de RWE. Tenía un par de cuestiones sobre el tema de la potencia instalada, que son dos dudas que, salvo que David me diga que no las vea, querríamos plantear y plantearemos cuando toque alegar con las asociaciones, que es que tanto en el artículo derogado como en el nuevo vemos que, por un lado, no se aclara qué pasa con los avales, es decir, te dicen que la nueva potencia instalada se calcula de esta manera, pero luego no te dicen cómo aplicar este efectos de avales, lo cual evidentemente no tiene sentido si calculas la potencia instalada con el trafo similar, si luego quieres meter un módulo de hibridación, el meter esa potencia instalada, ya que no es lo mismo. Es decir, deberían precisar que para nuevos módulos se tendrá en cuenta para los avales la potencia individualizada de ese módulo. Y segundo, que tampoco se aclara qué se entiende por a efectos de procedimientos de autorización ya iniciados, cuando quieras cambiar de competencia, qué se entiende por procedimiento de autorización ya iniciado. Es decir, aval depositado, solicitud de AP ya presentada, admisión a trámite, etcétera. Entonces, son esos dos problemas que vemos que no sé cómo los ves, David. Gracias. David, no, estás muteado. Perdón, que nada, decía, gracias Agustín. A ver, respecto al tema de las garantías, veo el punto, lo que no sé es si realmente, porque yo ahora modificándose la definición de potencia instalada en los términos que va a quedar con el Real Decreto 413, en aquellos casos de hibridación en los cuales la garantía se exige por potencia instalada, a ver, se puede aclarar de que sea en ese caso que hay que poner una garantía por el nuevo módulo, y yo tiendo a pensar que la van a pedir, pero también habría un ángulo para defender que si es por potencia instalada y la potencia instalada de la instalación híbrida incluye, vamos a decirlo así, o queda capada
a lo que sería lo que resulte de aplicar la nueva definición, pues a lo mejor hay un ángulo para no incluir más garantías. Dicho lo cual, no sé, Héctor, qué visión tienes tú. Yo creo que no creo que tengan intención de rebajar la exigencia de avales. Oye, si al final eso puede generar problemas de interpretación, no me parece mal que se aclare y creo que esto es una de las cuestiones a lo mejor que se puede plantear en las alegaciones, en este periodo de alegaciones durante la información pública. La segunda pregunta que hacías, Agustín, perdona que se me ha ido un poco Sí, la... sin problema. Por aclarar respecto a la primera, o sea, nos da más miedo que suban las exigencias de avales. En el sentido de, si tú ya tienes una planta en operación, Ujú. a la que ahora le quieres meter un aval para hibridarla, claro, si calculas la potencia instalada con la nueva definición, te va a salir mucha más potencia instalada que la nueva que vas a instalar. No, pero yo ahí, o sea, a ver, vale, ahora entiendo mejor la pregunta. Yo creo que eso, si está la instalación en operación, no es discutible que se pueda incluir como, porque al final la garantía, la obligación garantizada es precisamente Es, obtener la autorización de sería explotación. ilógico. Pero claro, en la literalidad, el Sí, sí, texto sí, está estoy de diciendo. acuerdo. Me parece, Ah, pues como digo, a lo mejor es un punto para sí, aclarar, pero vamos, que yo creo que sí, eso no tiene un pase porque es que totalmente. detrás de una garantía está una obligación garantizada y la obligación garantizada ya se ha cumplido respecto al módulo Exacto. original. Lo Vale. bueno es Y que las garantías están también en una norma de, pues eso, de rango normativo, o sea, está en el Real Decreto 11, de 1183, ¿no? exacto, Entonces, sí, como están ahí, pues no pasa nada, se podrá ¿sabes? aclarar. Son cosas que se pueden matizar y yo creo que o sea, creo que la filosofía que siguen es que la garantía pues corresponde a cada módulo. Entonces, quizás esto también es una forma en la que tienen que, o sea, en que la redacción de la potencia instalada puede ser más correcta, ¿no? Una cosa es la potencia instalada de la instalación y otra cosa es de cada módulo, ¿no? Y entonces que las Exacto. garantías hagan referencia a cada módulo y ya está. Y luego, en cambio, la instalación, pues es otra potencia instalada. Ujú. Y eso solucionaría ambas cuestiones. Efectivamente. Y luego lo segundo que me pedía David que lo repitiera es Sí. que no se aclara en este régimen transitorio de si quieres cambiar de competencia con la nueva definición, qué se entiende por procedimiento de autorización Ah, ya sí, iniciado. perdón. Perdón, sí, a ver, eso efectivamente se puede aclarar. Yo, mi opinión, creo que haber constituido o solicitado la validación de un aval no inicia el procedimiento. Yo creo que la Vale, duda puede estar entre si es la fecha de presentación de la solicitud, si es completa y no ha requerido subsanación, o sí, la de la admisión a trámite. Yo creo que ahí es vale, donde puede estar la duda, pero la de la garantía no. De hecho, ese es un argumento, digo también por no, no generar a lo mejor un problema por buscar una aclaración. Sabéis que muchos promotores tenéis garantías depositadas en previsión de que pueda aflorar una capacidad, etcétera, etcétera, y luego cuando esa capacidad no aflora, no estoy hablando de casos en los que se haya reservado el nudo para concurso, sino que sí, por si directamente no aparece. aflora. El argumento que estamos pidiendo cuando el promotor decide pedir la cancelación y devolución de esa garantía, jurídicamente es precisamente que validar y depositar una garantía No no inicia implica la procedimientos. iniciación del procedimiento y que por tanto tengo que recuperarla. Entonces yo ahí casi no menearía ese tema, pero sí que no me parece mal a lo mejor pedir la aclaración de si a esos efectos es la de la solicitud en un escenario en el que no se pida subsanación, porque si se pide subsanación, ahí sí que sería la de la fecha en la que se Sí, subsana, o la de la admisión a trámite. perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias, Agustín. Vale, ¿hay aquí alguna pregunta más? Si os parece bien, voy Sí, rápido, porque no nos queda mucho tiempo. A ver, pero bueno. tienes la de David, una que dice que cuando hibridas superas los 50 megas, pero el derecho de acceso está por debajo de esos 50. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, aquí olvidémonos de la capacidad de acceso para determinar la competencia. La competencia es potencia instalada y lo que será lo que resulte de la aplicación de la nueva definición. O sea, la capacidad de acceso es irrelevante para asignar competencias. Vale, en caso de suspensión Vale, Las cautelas. esta es interesante, la de César. En el caso de suspensión del cómputo de plazos en aquellos proyectos afectados por suspensiones derivadas de recursos de alzada, estaríamos en un área gris. Pues depende. Quiero decir, en aquellos casos en los que se haya, durante el mes que ha estado en vigor el Real Decreto Ley, se haya acreditado ante el gestor de red la existencia
del recurso, ya sea con una suspensión otorgada expresamente, ya sea por la aplicación del artículo 117.3 porque la Administración no haya resuelto, o ya sea por una medida cautelar otorgada en el ámbito jurisdiccional, lo que hemos visto es que se ha acreditado, si se ha presentado ante Red Eléctrica durante ese mes, Red Eléctrica ha tomado razón de esa suspensión, ha actualizado dentro de la plataforma en la ficha específica del proyecto, que pone ahí una fecha, no sé si es 31 de diciembre de 2999, en esos casos eso está consolidado. Entonces ya habrá que, una vez que decaiga la medida cautelar, informar a Red Eléctrica. Si se ha presentado toda esta información ante el gestor de red em, y no se ha tomado razón, por decirlo así, por parte del gestor de red dentro del mes, pues ahí sí que estamos en una zona gris y esto pues sería interesante que se aclarara. ¿De qué forma queda el concepto de AE provisional que incorporaba el Real Decreto? Ahí corrígeme, Héctor, pero el wording de la propuesta de Real Decreto es el mismo, pero lo que no se ha incorporado en el Real Decreto, porque no se puede hacer, es que a efectos de acreditar el hito 5 baste con la autorización de explotación provisional. Eso es. Esta de solicitud de extensión de medidas no resueltas, tal, esta yo creo que ya la hemos comentado. Creo que las garantías de demanda se deben presentar siempre con independencia del órgano competente, sea para autorizar la Administración General del Estado. Yo creo, Héctor, que esto, claro, esto no sé si se ha incluido en la propuesta. Si te soy sincero, tengo que volverla a mirar porque esta no Vale, la he yo mirado esta no la he visto, la ayer. Yo verdad. creo que sí, porque hay una serie de modificaciones al 1183, pero no sé Sí, si, o sea, yo creo que no tiene sé cómo ha sentido quedado eso. porque esto sí que creo que se podría modificar con un Real Decreto. Pero bueno, esta la Sí, sí, verdad, por concretar que es esta de María Casas, yo la verdad que no me ha dado tiempo a verla esta mañana antes del tampoco. webinar. Vale. Caso de solicitud de devolución de aval en el periodo de vigor en base a la obtención de la autorización de explotación provisional. No respondido por el MITER aún. ¿Debería el MITER responderlo positivamente o habría que esperar a la autorización de explotación definitiva? Esta pregunta de Adela. A ver, yo creo que si tienes de acuerdo con el régimen aplicable, cuando se convalida el hito 5, el propio gestor de red yo creo que da traslado de esa convalidación al órgano sustantivo. Si no lo hace, yo creo que ahí lo relevante es que se haya validado el hito 5 por quien tiene la competencia para hacerlo, que es el gestor de red. Y si se ha hecho con base a la autorización provisional durante el mes en el que estaba en vigor la norma, pues en ese caso yo creo que deberían devolver la garantía. Y al final, bueno, pues estaremos en un escenario de que a lo mejor pueda haber algún retraso, pero el racional jurídico es el mismo. Sería una actuación consolidar, en este caso, la validación de red eléctrica del hito 5 con base en la autorización de explotación provisional, pero con una norma que estaba en vigor en ese momento. Y hay una que habla aquí, esta de Isabel Hidalgo, Héctor, no sé si te la paso, en lo del factor de potencia. Para ver, perdón, esta no la he Dice, visto. la definición de potencia instalada en la nueva redacción del Real Decreto incluye descripción del factor de potencia en aquellos casos en los que se refiere al transformador. Yo creo que esto es una de las cosas, ¿no? Bueno, Sí, yo creo que cuando se refiere al transformador no entra en eso. Eh, Creo que cuando se refiere al transformador habla de potencia y entonces eh, yo creo que la potencia de los transformadores, los vendedores de lo mismo suelen expresarla en potencia aparente, suelen ser en kVA, no ni en kilovatios ni ni entran en factores de potencia normalmente. Normalmente simplemente lo expresan en potencia aparente y ya está. Pero yo creo que la redacción concreta que han puesto no entra en esos matices. Es un buen punto porque efectivamente debería ser la potencia activa máxima. Vale. Ok, luego comentaba por aquí Federico que el tema del recore. Yo ahí la verdad, si está ya en el Consejo de Estado, bueno, aquí ya saltamos un poco de ámbito, ¿no? Este es sobre todo pues está el tema de cómo se hace la liquidación, bueno, o cómo se toman en consideración los periodos de precio cero o negativos a efectos del cálculo de las horas equivalentes necesarias para cumplir los umbrales que dan derecho a la percepción de la retribución a la inversión.
Ahí había una propuesta de Real Decreto que venía a dar cierta solución, aunque fuera no la definitiva, pero sí para el año 24 y para el 25. Ese Real Decreto yo creo que sigue su camino, o sea, va a ser independientemente de este, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que saldrá o se espera su aprobación para la vuelta de verano, pero no, vamos, no habiéndose incluido ninguna de esas propuestas, de lo que estaba en la propuesta de modificación del 413 en esta propuesta de Real Decreto, entiendo que pero esto es una asunción personal, ¿eh? Que la idea del regulador del ministerio es tramitarlos en paralelo y no juntar, vamos a decirlo así, temas. El RECORE seguirá su camino y este es un decreto de medidas urgentes. Lo mismo para autoconsumo. Hay Y gente lo que me mismo para pregunta, oye, autoconsumo. que no hay cosas de autoconsumo. Bueno, ya, pero es que eso irá por otro lado. Pues yo no sé si, Cristina, yo creo que estamos ya en hora, ¿no? O sea, sí, no tengo yo creo más manos levantadas. Sí, Aquí hay... bueno, y si hay más preguntas, ¿no? Pues oye, tenemos ahora, ¿no? O sea, quiero decir que las pueden mandar a la asociación y Sí, 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 sí. en la medida de lo posible, pues iremos dando respuesta. Luego Miguel pregunta cuál es el plazo de aprobación de este proyecto de decreto. Pues yo no sé, pero Yo, a entiendo ver, que a la vuelta de verano. plazo como tal no hay, pero a ver, sí que es verdad que habiéndose declarado, aprobado en el Consejo de Ministros que se tramite con carácter urgente. El plazo para alegaciones. A ver, la consulta pública es un trámite preceptivo que hay que hacer porque si no podría afectar a la validez de la norma que finalmente se apruebe. Se ha abierto, se cierra el 10 de agosto. Yo esto ya es asunción personal. Entiendo que cuando se cierre el periodo de consulta pública con las alegaciones recibidas, pues se hará o no algún retoque en la propuesta. La propuesta retocada en su caso de Real Decreto se remitirá a la CNMC para que la informe. Se le dirá a la CNMC que tiene que informar con carácter de urgencia. Razonablemente podría estar el informe de la CNMC en septiembre, junto con el del Consejo de Estado en su caso, y que esto se pudiera aprobar en septiembre o en octubre. O sea, al final es un Real Decreto que también se llama de medidas urgentes y se ha aprobado por la vía de urgencia. Claramente la intención del Gobierno es que esto no se apruebe y entre en vigor cuanto antes, pero dar una fecha concreta no es posible. Vale, luego hay una pregunta en el chat de Miguel Ángel Boix, que no sé, Héctor, si tú, que habla de la forma explícita de la medida de las instalaciones de hibridación Ujú. en la medición de la La, energía. Bueno, quizás la sección de la esto, decreto, pero hemos observado que no aborda la forma explícita la del tema de la medida de instalación con vibraciones. Debemos entender que la medición de energía, tanto en compra como en venta, se realizará a través de la misma configuración de medida existente en la planta o se contempla algún esquema específico adicional para la vibración. Este tipo de cosas efectivamente no es una cuestión de Real Decreto, es una cuestión que fija Red Eléctrica, ¿no? En consecuencia a lo que se regule en Reales Decretos. Eh, entonces, efectivamente, por ejemplo, el cuello de botella para algunas instalaciones que quieren hibridar en continua está aquí. Una vez que se aprobara esta definición de potencia, el problema no está en la definición de potencia, está en cómo se mide, ¿no? Eh, Así que eso ya te digo, eso va por red eléctrica. Tendrán que sacar ellos los esquemas de medida que consideren y que sean razonables. ok. Vale, yo, Cristina, me tenéis que disculpar, pero tengo que saltar a otra reunión. Nada, David, mil gracias, no te preocupes. Y bueno, si hubiera más cosas, pues ya estamos en Sí, contacto. Más estaremos vamos. en contacto para las alegaciones de... Sí, 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 eso estamos operativos. Genial. Nada, muchas gracias. Buen día a todos. Hasta luego, gracias a ti. Adiós, adiós. Bueno, y en principio, de todas formas, si no hay, ahora mismo no hay más preguntas en el chat, eh, por lo menos voy a mirar, voy a volver a mirar. Hay una sobre si lo hemos grabado. Sí, la grabación está en curso, lo que pasa que transcribir la grabación pues va a llevar a un tiempo, pero sí, en principio vamos a compartir una transcripción, un acta de la reunión con la transcripción de la grabación. No sé lo que se tardará o no se tardará, pero vamos que sí se va a hacer.
y sí se ha grabado. Y por nuestra parte, pues yo creo que yo no tengo así, no sé, Héctor, si tú quieres comentar algo del grupo de trabajo el lunes, de las alegaciones, o prefieres ya esperar al propio lunes. Bueno, Y ya sabéis mi correo de técnica@uned.es, entonces pues podéis mandarme ahí todos los... algunos ya lo habéis hecho, o sea, tengo bastante en mente varios promotores que habéis mandado algunas cuestiones de definición de potencia a raíz del Real Decreto Ley anterior. Pero bueno, los que os queráis escribirme ahí y lo volvemos a hablar el lunes y entramos un poco al detalle de la redacción. Pregunta José Antonio Sánchez, dice que este Real Decreto tendría que pasar por el Congreso de los Diputados. No, no tendría porque es un Real Decreto, no un Real Decreto Ley. O sea, lo mismo que nos perjudica el no poder incorporar modificaciones con rango de ley, nos beneficia porque no tiene que pasar por el Consejo o sea, por el Congreso de los Diputados, ¿no? Eh, Así que, bueno, pues eso debería, o sea, eh, lo único que puede perjudicar o limitar el contenido puede ser la CNMC o el Consejo de Estado. Eh, Como decía David, en principio el Consejo de Estado ya aceptó modificaciones en la ley ambiental a través de la disposición final de la misma que permite hacer modificaciones solo en los anexos, ¿no? Entonces ese sería el único punto que es un poco más dudoso, pero que en principio ya se ha aceptado en otras ocasiones, así que no debería haber problema. Dice que, pregunta Cristina que qué grupo de trabajo nos referimos. Es que no nos ha dado tiempo a convocarlo, pero vamos a enviar ahora la convocatoria para un grupo de trabajo el lunes centrado en el Real Decreto que ha salido hoy. Pero yo le he Porque, comentado a Héctor al principio, que sí, sí, íbamos a sí, yo hacer. creo que no lo he escuchado. Ah, vale, vale, vale. O igual se ha conectado más tarde, no sé. Eh, eh, Veamos, o sea, esta reunión no era para tratar el Real Decreto de hoy. Esta reunión era para ver las consecuencias de que no se hubiera aprobado el Real Decreto Ley anterior, ¿sabes? Vale, bueno, yo creo que hay algunas otras preguntas que se van a resolver en el acta porque son reiterativas de lo que se ha respondido ya. Entonces, bueno, pues yo creo que están atentos a recibir el acta y enviad otras dudas. Si son o sea, creo que para distribuir un poco las dudas, yo creo que las que tengan que ver con el Real Decreto nuevo, pasádmelas a mí. Las que tengan que ver con el Real Decreto Ley y las instalaciones que se quedan ahí, que han solicitado pero no se les ha concedido, etcétera, yo creo que Chris las puede responder. Sí, Y así perfecto. queda repartido. Pues nada, en Vale, principio por nuestra parte nada más. Cualquier cosa, muchas gracias por conectaros y cualquier cosa, pues ya sabéis dónde estamos, nuestros mails, nos ubicáis. Si no, vamos a dar por finalizado ya este webinar. genial. Vale, pues gracias a todos. Hasta luego, buen día. Chao, buen día.